El panorama completo. ¿Recuerdas el caso del joven que presenté al principio del capítulo, cuyo diagnóstico original era un trastorno motor llamado distonía? Él era incapaz de controlar su tono muscular, por lo cual tenía espasmos violentos e intensos en todo el cuerpo que le impedían llevar una vida normal. Aunque en casos como estos se suele culpar a alguna enfermedad neurológica o a los efectos secundarios de ciertos medicamentos, en lo personal, creo que muchos de los casos de distonía y de otros trastornos motores pueden atribuirse simplemente a la intolerancia al gluten. En el caso de mi paciente, una vez que eliminamos el gluten de su dieta, sus temblores y sus tics convulsivos desaparecieron por completo. Otros trastornos motores, como ya la descrita ataxia y el mioclono, otra afección caracterizada por contracciones musculares espasmódicas, así como ciertas formas de epilepsia, suelen estar mal diagnosticadas y se atribuyen a problemas neurológicos inexplicables, en lugar de a algo tan sencillo como la intolerancia al gluten. Tuve varios pacientes epilépticos que pasaron de pensar en someterse a una cirugía riesgosa y de confiar en regímenes de medicación diaria para controlar sus convulsiones, a librarse por completo de las convulsiones con meros cambios nutricionales. El doctor Hajivasiliu también ha examinado tomografías de pacientes con cefalia y ha documentado las extraordinarias anormalidades ocasionadas por la intolerancia al gluten. Hasta un lector no especializado podría notar la diferencia de inmediato. El doctor Hajivasiliu ha demostrado en repetidas ocasiones que una dieta sin gluten es capaz de eliminar por completo la cefalia en pacientes intolerantes al gluten. En una reseña que publicó en 2010 en Lancet Neurology, hizo un llamamiento para que cambiemos nuestra forma de concebir la intolerancia al gluten. Para él y su grupo de investigación, nada podría ser más imperativo que difundir la conexión que existe entre una intolerancia al gluten en apariencia invisible y la disfunción cerebral. Estoy de acuerdo con ellos. Es imposible rebatir su crónica de pacientes con signos evidentes y documentados de deficiencias cognitivas y de intolerancia al gluten, así como de su recuperación. En 2013 cofundó el Instituto de Trastornos Relacionados con el Gluten en Sheffield, Reino Unido. Es la primera clínica especializada en las manifestaciones neurológicas de los trastornos relacionados con el gluten. Como ya hemos comentado, una de las aportaciones más importantes de toda la información que hemos recabado en fechas recientes sobre la enfermedad celíaca es que no se limita al intestino. Incluso me atrevería a decir que la intolerancia al gluten siempre afecta al cerebro. El neurobiólogo Aristo Boggiani, un colega con muchas publicaciones sobre la intolerancia al gluten, ha afirmado que su incidencia en las poblaciones occidentales llega a ser de hasta 30%. Y dado que muchos casos de celiaquía son silentes, en la actualidad se reconoce que la prevalencia de la enfermedad misma es 20 veces mayor que lo que se creía hace dos décadas. El doctor Rodney Ford, de la Clínica Alergología y Gastroenterología Infantil de Nueva Zelanda, en un artículo publicado en 2009 titulado El síndrome del gluten, enfermedad neurológica, propuso que el sistema fundamental con el gluten es su interferencia con las redes neuronales del cuerpo. El gluten se vincula con el daño neurológico tanto en pacientes con celiaquía como en pacientes que no muestran señales de padecer la enfermedad. Agrega que la evidencia señala que el sitio primordial dañado por el gluten es el sistema nervioso y concluye que la implicación de que el gluten cause daño a la red neuronal es inmenso. Dado que se estima que al menos de 1 de cada 10 personas se ve afectada por el consumo de gluten, el impacto en la salud pública es gigantesco. Por lo tanto, conocer el síndrome del gluten es importante para la salud de la comunidad mundial. Aunque no tengas la misma sensibilidad al gluten que un celíaco, te he saturado de información por una buena razón. Todos estos datos muestran que es posible que todos seamos sensibles al gluten desde el punto de vista neurológico. Simplemente no lo sabemos aún porque no hay síntomas evidentes, ni pistas que nos indiquen que se está gestando un problema en los confines de nuestro sistema nervioso.
y en las profundidades de nuestro cerebro. Recuerda que el núcleo de casi cualquier trastorno y enfermedad es la inflamación. Cuando introducimos algo al cuerpo que detona una respuesta inflamatoria, nos ponemos en mayor riesgo de enfrentar una mezcla de problemas de salud, desde padecimientos cotidianos crónicos como una cefalia o una niebla cerebral, hasta afecciones más graves como depresión y Alzheimer. Incluso podría existir un vínculo entre la intolerancia al gluten y algunos de los trastornos cerebrales más misteriosos que han eludido a los médicos durante milenios, como la esquizofrenia, la epilepsia, la depresión, el trastorno bipolar y en fechas más recientes el TDAH. En 2015, investigadores italianos agregaron la psicosis por el gluten al léxico médico tras informar sobre el problemático caso de un muchacho con psicosis que se pudo atribuir a sensibilidad al gluten no celíaca. La idea de que el gluten puede inducir psicosis en los niños es indignante. Más adelante abordaré estas conexiones. Por ahora, quiero que tengas un panorama general del problema y una comprensión sólida de que el gluten puede tener efectos no solo en el cerebro normal, sino también en el cerebro anormal vulnerable. También es importante tener en mente que cada uno de nosotros es único en términos de su genotipo, ADN, y de su fenotipo, cómo se expresan esos genes en el ambiente. A mí, la inflamación no monitoreada podría causarme obesidad y alguna cardiopatía, mientras que eso mismo podría traducirse en tu caso en una enfermedad autoinmune. De nuevo resulta útil recurrir a la literatura sobre la enfermedad celíaca, puesto que la celiaquía refleja un caso extremo que nos permite identificar patrones en el desarrollo de la enfermedad que pueden tener implicaciones para cualquiera que consuma gluten, sea o no sea celíaco. Por ejemplo, varios estudios han demostrado que las personas con celiaquía exhiben una producción elevada de radicales libres, las cuales dañan sus células grasas, sus proteínas y hasta su ADN. Asimismo, pierden la capacidad de producir antioxidantes, como resultado de la respuesta del sistema inmune al gluten. En particular, se reducen sus niveles de glutatión, un antioxidante importante presente en el cerebro, así como de vitamina E, retinol y vitamina C en la sangre, todos los cuales son claves para mantener los radicales libres a raya, así como si la presencia del gluten deshabilitara el sistema inmune a tal grado que le impidiera respaldar del todo las defensas naturales del organismo. Mi pregunta es la siguiente: si la intolerancia al gluten puede poner en peligro al sistema inmune, ¿a qué otros riesgos les abre la puerta? Las investigaciones también han demostrado que la reacción del sistema inmune al gluten conlleva la activación de moléculas señalizadoras que básicamente detonan la inflamación e inducen la denominada enzima COX-2, la cual deriva en un aumento de la producción de sustancias inflamatorias. Si conoces el celecoxib, el ibuprofeno o hasta la aspirina, tu cuerpo debe estar familiarizado con la enzima COX-2, la cual es responsable de la inflamación y del dolor en todo el cuerpo. Estos fármacos bloquean de forma efectiva las acciones de dicha enzima, con lo cual disminuyen la inflamación. También se ha observado en pacientes celíacos la presencia de altos niveles de otra molécula inflamatoria llamada TNF-A, factor de necrosis tumoral alfa. Los niveles elevados de esta citosina son unos de los distintivos del Alzheimer y de casi cualquier otra condición neurodegenerativa. En pocas palabras, la intolerancia al gluten, tanto en personas celíacas como no celíacas, incrementa la producción de citocinas inflamatorias, las cuales desempeñan un papel crucial en los padecimientos neurodegenerativos. Asimismo, el órgano más susceptible al efecto perjudicial de la inflamación es el cerebro, pues a pesar de ser uno de los más activos del cuerpo, carece de factores de protección que lo blinden, aunque la barrera hematoencefálica actúa como una especie de portero que impide la entrada de ciertas moléculas al flujo sanguíneo del cerebro. No es a prueba de balas, y muchas sustancias se escabullen y causan efectos indeseables. Más adelante abordaré con mayor detalle estas moléculas inflamatorias, así como las formas en las cuales podemos usar
el poder de la comida para combatirlas. Es hora de crear nuevos estándares de lo que significa ser intolerante al gluten. El problema que ocasiona esta proteína es mucho más grave de lo que cualquiera haya imaginado antes y su impacto en la sociedad es mucho mayor de lo que habíamos estimado. Gluten hasta en la sopa, la alimentación en nuestros tiempos. Si el gluten es tan malo, ¿cómo hemos sobrevivido tanto tiempo consumiéndolo? La respuesta inmediata es que a lo largo de la historia no hemos comido el mismo tipo de gluten que nuestros ancestros aprendieron a sembrar y a moler en el trigo. Los granos y los cereales que consumimos hoy día no se parecen casi nada a aquellos que empezaron a formar parte de la dieta humana hace 10.000 años. Desde el siglo XIX, cuando Gregor Mendel presentó sus famosos estudios sobre recombinación genética entre plantas diferentes que daban origen a nuevas variedades, nos hemos vuelto expertos en mezclar y combinar cepas para crear generaciones de granos inimaginables. Y aunque nuestra composición genética y nuestra fisiología no han cambiado mucho desde la antigüedad, nuestra cadena alimenticia ha sufrido cambios sustanciales en los últimos 50 años. La producción alimentaria moderna, incluida la bioingeniería, nos ha permitido desarrollar granos que contienen un gluten más difícil de tolerar que los que se cultivaban apenas hace unas cuantas décadas. No es posible saber si se hizo intencionalmente para aumentar la cosecha o para agradar al paladar, pero lo que sí sabemos es que los cereales modernos con mayores niveles de gluten son mucho más adictivos que sus predecesores. Sigue habiendo debate en torno al grado hasta el cual los cereales modernos, en especial el trigo moderno, son distintos a sus ancestros por culpa de la manipulación genética y la agroindustria. Sin embargo, no podemos negar el incremento en la intolerancia al gluten ni la cuadruplicación de la celiaquía en los últimos 60 años. Si alguna vez has sentido un arrebato de placer eufórico tras consumir un bollo, un pastelillo, una dona o un croissant, no ha sido producto de tu imaginación, ni eres el único. Desde finales de los años 70 del siglo XX, sabemos que el gluten se descompone en el estómago en una mezcla de polipéptidos que pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Una vez que tienen acceso al cerebro, son capaces de adherirse a los receptores de morfina para producir una sensación de éxtasis. Este es el mismo receptor al cual se adhieren los opiáceos, produciendo así un efecto placentero y muy adictivo. Los científicos que descubrieron por primera vez esta actividad, la doctora Christine Siuduru y sus colegas en los Institutos Nacionales de Salud, les dieron a estos polipéptidos el nombre de exorfinas, contracción de componentes exogénicos similares a la morfina, para distinguirlos de las endorfinas, los analgésicos que el cuerpo produce de manera natural. Lo más interesante de estas exorfinas, que además confirman su impacto en el cerebro, es que sabemos que pueden ser detenidas por fármacos bloqueadores de opiáceos, como la naloxona o la naltrexona, medicamentos que se usan para revertir los efectos de opiáceos como la heroína, la morfina y la oxicodona. El doctor William Davis también describe este fenómeno en su libro Wet Belly. Y así se comporta tu cerebro cuando recibe su dosis de trigo. La digestión libera componentes similares a la morfina que se adhieren a los receptores de opiáceos en el cerebro. Esto induce una forma de recompensa, una ligera euforia. Cuando se bloquea el efecto o no se consumen alimentos productores de exorfinas, algunas personas experimentan una sensación de abstinencia desagradable y muy característica. Sin embargo, no todas las exorfinas tienen efectos secundarios agradables. Las investigaciones actuales se centran en cómo el acto de digerir alimentos como el pan y la pasta produce ciertas exorfinas que no solo se cuelan por el recubrimiento intestinal y llegan al torrente sanguíneo, desde donde pueden viajar al resto del cuerpo y llegar inclusive más allá de la barrera hematoencefálica, sino que también incitan a la inflamación. Las exorfinas también podrían explicar por qué el gluten es tan problemático. Las que se producen durante la digestión del gluten también se han encontrado en el líquido cefalorraquídeo de personas con esquizofrenia y autismo. Dada la sensación placentera
derivada de algunos alimentos que producen exorfinas, ¿en verdad es inaudito pensar que los productos de alimentos intentan meter tanto gluten como les es posible a sus productos? Es sorprendente encontrar hoy día a tanta gente adicta a los alimentos saturados de gluten que avivan las llamas de tanto de la inflamación como de la epidemia de obesidad. No lo creo. La mayoría de la gente sabe y acepta el hecho de que el azúcar y el alcohol tienen propiedades embriagantes que seducen para volver a consumirlos. Pero, ¿qué hay de los alimentos que contienen gluten? Del pan del trigo entero y de la avena instantánea. Es notable la idea de que el gluten tiene la capacidad de cambiar nuestra bioquímica a nivel del centro de placer y adicción del cerebro, pero también es aterradora, pues implica que necesitamos replantear cómo clasificamos estos alimentos si en realidad son tan dañinos como lo demuestra la ciencia. Cuando veo a la gente devorar carbohidratos saturados de gluten, es como verlos encender un cigarrillo. El gluten es la nicotina de nuestra generación y la intolerancia a la misma es mucho más predominante de lo que pensamos, pues esta proteína tiene el potencial de dañarnos a todos hasta cierto grado sin que lo sepamos. El gluten se oculta donde menos lo sospechas. Está en los sazonadores, en los condimentos y en los cócteles e incluso en los cosméticos, en la crema para manos y en los helados. Lo encontramos disfrazado en sopas, endulzantes y productos de soya. Está metido en los suplementos nutricionales y en los medicamentos de marca. El lema, libre de gluten, se está diluyendo y volviendo tan vago como orgánico y natural. Una verdadera historia de cerebro de pan. He padecido múltiples enfermedades durante 30 años, incluyendo convulsiones y ansiedad severa. Me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y trastorno bipolar. Fue sumamente difícil para mí, pues soy violinista profesional, así que me vi obligado a abandonar la música por culpa de estos síntomas que no me permitían usar las manos. Al principio, descubrí que mis niveles de azúcar en la sangre estaban muy elevados, así que supe que tenía un problema con los carbohidratos. Luego, me diagnosticaron sensibilidad al gluten, como casi toda mi familia. Actualmente, llevo una dieta baja en carbohidratos y muy alta en grasas, de las buenas, y sigo haciendo otros cambios importantes, como consumir más probióticos. Me he recuperado por completo y estoy más sana incluso cuando era niña. He vuelto a dar conciertos y me he librado por completo de las convulsiones, la ansiedad y la falta de confianza. Además de eso, durante toda mi vida tuve problemas con mi peso. Durante un tiempo, de hecho, fui bastante obesa. Bajé 35 kilos que no he vuelto a subir en años. Tengo 47, pero me veo, o eso me dicen, y me siento como si tuviera 30. Priscilla D. Durante la mayor parte de los últimos 2.6 millones de años, las dietas de nuestros ancestros consistieron de animales de caza, plantas y verduras de temporada y en ocasiones de moras. Como vimos en el capítulo anterior, las dietas de nuestros contemporáneos se concentran en los cereales y los carbohidratos, muchos de los cuales contienen gluten. Ahora bien, aún dejando de lado el factor gluten, es importante señalar que una de las principales razones por las cuales consumir tantos cereales y carbohidratos puede ser tan dañino es porque elevan los niveles de azúcar en la sangre, mucho más que alimentos como la carne, el pescado, el pollo y las verduras. Como recordarás, los altos niveles de azúcar en la sangre provocan un incremento de insulina liberada por el páncreas para transportar el azúcar a las células del cuerpo. Mientras más azúcar hay en la sangre, más insulina debe bombear el páncreas para lidiar con él. Y a medida que aumenta la cantidad de insulina, las células se vuelven cada vez menos sensibles a la señal que ella envía. Básicamente, las células no escuchan el mensaje de la insulina. Entonces el páncreas hace lo que cualquier persona haría si no escucharan su mensaje: habla más fuerte, es decir, aumenta la producción, con lo cual se pone en marcha un proceso de prealimentación que sitúa en riesgo la vida. Los niveles elevados de insulina ocasionan que las células se vuelvan todavía menos responsivas a la señal que ésta envía. Así que para disminuir los niveles de azúcar en la sangre, el páncreas trabaja horas extra e incrementa la producción de insulina para normalizar los niveles de azúcar. Entonces, aunque los niveles de azúcar sean normales, los de insulina van en aumento. Dado que las células se vuelven resistentes a la señal de la insulina,
Utilizamos el término resistencia a la insulina para caracterizar este padecimiento. A medida que la situación progresa, el páncreas termina por maximizar su producción, pero sigue sin ser suficiente. En ese momento, las células pierden su capacidad de responder a la señal de insulina y, en última instancia, los niveles de azúcar en la sangre empiezan a elevarse, teniendo como consecuencia la diabetes tipo 2. El sistema se ha descompuesto y ahora requiere una fuente externa, es decir, medicamentos para la diabetes, para mantener equilibrados los niveles de azúcar del cuerpo. Sin embargo, no olvides que no necesitas ser diabético para padecer altos niveles crónicos de azúcar en la sangre. Cuando doy conferencias a miembros de la comunidad médica, una de mis diapositivas favoritas es la de una foto de 4 alimentos comunes: una rebanada de pan de trigo entero, una barra de chocolate con caramelo y cacahuate, una cucharada de azúcar blanca refinada y una banana. Entonces les pido a los asistentes que adivinen cuál provoca el mayor aumento de azúcar en la sangre, o dicho de otro modo, cuál tiene mayor índice glucémico. Calificación numérica que refleja qué tan rápido se elevan los niveles de azúcar en la sangre después de consumir cierto alimento. El índice glucémico se mide en una escala de 0 a 100 y los alimentos que causan el aumento más acelerado de azúcar en la sangre tienen los valores más altos. El punto de referencia es la glucosa pura, la cual tiene un IG de 100. 9 de cada 10 veces la gente elige el alimento erróneo. No es la cucharada de azúcar, IG 68, ni el chocolate, IG 65, ni la banana, IG 54. Es el pan de trigo entero con un IG altísimo de 71, que está a la par del IG del pan blanco, lo cual desmiente que comer trigo entero sea mejor que comer harinas refinadas. Sabemos desde hace más de 3 décadas que el trigo incrementa el azúcar en la sangre más que el azúcar de mesa. Pero por alguna razón seguimos creyendo que no es posible, que va en contra de nuestra intuición, a pesar de que es un hecho comprobado que pocos alimentos disparan la glucosa en la sangre como aquellos que contienen trigo. Es importante señalar que el aumento de las tasas de intolerancia al gluten no es la única consecuencia de una mayor exposición a dicha proteína presente en los alimentos procesados actuales. También es el resultado del consumo de alimentos que contienen demasiado azúcar y muchos compuestos que promueven la inflamación. También podemos culpar al impacto de las toxinas ambientales, las cuales son capaces de modificar la expresión de nuestros genes y determinar si se detonan o no las señales de un padecimiento autoinmune. Cada uno de estos ingredientes, el gluten, el azúcar, los compuestos inflamatorios y las toxinas ambientales, se combinan con los demás para crear una tormenta perfecta en el cuerpo, sobre todo en el cerebro. Si un alimento que fomenta la tormenta biológica es dañino para nuestra salud, independientemente de la presencia del gluten, debemos hacernos otra pregunta fundamental en términos de salud cerebral. ¿Nos están matando los carbohidratos? ¿Así sean carbohidratos buenos? Al final del día, los carbohidratos suelen ser la fuente principal de estos ingredientes antagonistas. Cualquier conversación sobre niveles balanceados de azúcar en la sangre, intolerancia al gluten, inflamación, debe girar en torno al impacto que los carbohidratos pueden tener en el cuerpo y en el cerebro. En el siguiente capítulo veremos cómo estos en general incrementan los factores de riesgo para desarrollar trastornos neurológicos, por lo regular a expensas del verdadero mejor amigo de nuestro cerebro, la grasa. Cuando consumimos demasiados carbohidratos, comemos menos grasa, que es el ingrediente que nuestro cerebro exige para estar sano. Señales de intolerancia al gluten. Como mencioné antes, ya no recomiendo hacerse pruebas de sensibilidad al gluten, ya sean análisis de sangre o biopsias de intestino delgado. Hay que dar por sentado que el gluten es tóxico, punto. A continuación, encontrarás una lista de síntomas y enfermedades asociados con la sensibilidad al gluten, pero incluso si no padeces ninguna de ellas, tu cuerpo y tu cerebro pueden estar sufriendo sin que lo notes o lo sepas. Abortos espontáneos, alcoholismo, ansiedad, antojos de azúcar, ataxia, pérdida de equilibrio, autismo, cáncer, cardiopatías, crecimiento retardado, depresión, dolor en el pecho, dolor óseo, osteopenia, osteoporosis, enfermedad de Parkinson,
enfermedades recurrentes, epilepsia, convulsiones, esclerosis lateral amiotrófica, ELA, infertilidad, intolerancia a la lactosa, mala absorción de los alimentos, migrañas, náusea, vómito, niebla cerebral, síndrome de colon irritable, TDAH, trastornos autoinmunes como diabetes, tiroides de Hashimoto, artritis reumatoide, entre otros, trastornos digestivos, gases, distensión, diarrea, estreñimiento, cólicos, etc., trastornos neurológicos, demencia, Alzheimer, esquizofrenia, etc., urticaria, salpullido. La policía del gluten. Los siguientes cereales y almidones contienen gluten: bulgur, cebada, centeno, cuscús, espelta, farina, germen de trigo, harina integral, matza, sémola, trigo y productos derivados del trigo, trigo corachán, triquitale. Los siguientes cereales y almidones no contienen gluten: amaranto, arroz, arrurús, maíz, mijo, papa, quinoa, sorgo, soya, tapioca, tef, trigo sarraceno. Los siguientes alimentos suelen contener gluten o a menos que cuenten con una certificación que garantice que son libres de gluten: aderezos de ensaladas, adobos, albóndigas o pastel de carne industrializados, alimentos con pan, barras energéticas, bebidas alcohólicas espumosas dulces, coolers, bebidas calientes instantáneas, cafés y tés saborizados, caldos industrializados, catsup, cereales, cerveza, cerveza de raíz, crema para café no láctea, embutidos, frijoles precocidos, o sea, enlatados, frijoles secos mixtos, hamburguesas de verduras, helado, hot dogs, imitación de cangrejo, de tocino, etc., jarabes, leche con chocolate industrializada, malta, saborizante de malta, mayonesa, nueces tostadas, obleas, papas a la francesa, se suelen espolvorear con harina antes de congelarlas, pasta de trigo, wheatgrass, queso azul, quesos procesados, rellenos de fruta para pastelería y budines, salchichas, salsa de soya y salsas teriyaki, salsas espesas, gravy, salvado de avena, a menos que se certifique que no tiene gluten, seitán, sopas, sustituto de huevo, tabule, verduras fritas, tempura, vinagre de malta, vodka. Las siguientes son fuentes misceláneas de gluten: cosméticos, estampillas y sobres no autoadhesivos, labiales, masa para moldear, medicamentos, shampoos y acondicionadores, vitaminas y suplementos alimenticios. Revisa la etiqueta. Los siguientes ingredientes suelen ser sinónimos de gluten: almidón modificado, avena sativa, ciclodextrina, color caramelo que suele extraerse de la cebada, complejo aminopéptido, dextrina, extracto de fitofingosina, extracto de granos fermentados, extracto de levadura, extracto de malta hidrolizada, hidrolisato, ordium distone, ordium vulgare, jarabe de arroz integral, maltodextrina, proteína de soya, proteína vegetal hidrolizada, saborizantes naturales, secales cereales, tocoferol, vitamina E, triticum aestivum, triticum vulgare.